Hola, mi nombre es Sheila Yareni Montiel Leal, estudiante de la carrera de Turismo de tercer semestre Grupo B. Yo les hablaré un poco acerca de todos los temas vistos durante este semestre en la asignatura de Geometría Analítica. Primer parcial. En el primer parcial aprendí que el plano cartesiano está compuesto por dos líneas paralelas llamadas ejes. De manera horizontal el eje de las abscisas X y de manera vertical el eje de las ordenadas Y. Este nos ayuda a localizar o colocar algún punto a base de coordenadas. También aprendí a medir la distancia entre dos puntos ubicados en el plano, así como también encontrar un punto intermedio, a base de dos fórmulas. Segundo parcial. En el segundo parcial estudiamos todo acerca de las circunferencias. Aprendí que la circunferencia está compuesta por distintos elementos, como diámetro, radio, secante, tangente, arco, centro, etc. También estudiamos los distintos tipos de rectas que las conforman, así como también realizamos fórmulas y ejercicios para localizar su centro. Tercer parcial. En este parcial aprendimos acerca de las cónicas, elipse, parábola e hipérbola, las cuales son todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones de un cono y un plano. Esta no pasa por el vértice del cono. Se llaman cónicas porque surgen de un cono. La comprensión de estos temas fue lograda gracias a ejercicios brindados por mi docente y ejercicios realizados en plataforma, así como también trabajos en equipo. Buenas tardes, mi nombre es Joana Morales y soy alumna de la materia de biología. En este video expondré sobre un tema muy importante llamado fotosíntesis. Para comenzar, la fotosíntesis es un proceso que transforma la energía solar en energía química. La importancia de ello es que las plantas, los árboles y demás organismos fotosintéticos proveen a los seres humanos de alimento, oxígeno y un sinnúmero de materias primas para la construcción, herramientas y ropa. La fotosíntesis es representada como una reacción química, que requiere como reactivos agua, dióxido de carbono y luz solar como fuente de energía. La transformación da como productos oxígeno gaseoso y carbohidratos. Sin embargo, la fotosíntesis no es un proceso instantáneo. Se divide en dos grandes grupos de reacciones. El primero son las reacciones dependientes de la luz. Esta reacción, como su nombre lo indica, requiere la presencia de luz solar. En este paso ocurre la fotólisis de agua, que se descompone en oxígeno gaseoso y liberando electrones que son utilizados en el siguiente proceso. El segundo es la reacción de fijación de carbono, también conocido como ciclo de Calvin, requiere de dióxido de carbono, el cual es formado gradualmente hasta formar moléculas de carbohidratos. En caso de que algún organismo fotosintético carezca de luz solar, morirá gradualmente. Por ejemplo, si a una planta le privamos de luz solar por algunos días, esta se debilitará y se verá como en las imágenes. Las plantas nos abastecen de productos esenciales para la vida, por lo tanto, hay que preservar y cuidar de estos organismos. Gracias por su atención. Good morning, my name is Berenice Bautista Hernandez and I am 3-year semester. I am in the career of childcare and today I'm going to explain a topic we saw in class: formal and informal languages. First, we will start with formal language. We use formal language when write for professional or academic purpose like university. Examinates informal language without not colloquialisms, contraction, or first person pronouns such as I or we. In formal language, we use words such as regrets, gave me regrets to inform.
Informal language is more casual and spontaneous. It is used with communicating with friends or family, either in grade or conversation. It is used with write personal emails, text messages, and in some points correspondence. Informal language used words such as rack up, break off, put off. Thank you for your attention. Hola, mi nombre es Yamilet Leal, soy alumna del tercer semestre y en esta ocasión les hablaré de los temas que vimos de la materia de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores 2. Uno de los temas abordados durante la primer parcial fue sociedad civil. Este término se emplea para describir un grupo de personas que actúan de forma pública para alcanzar el bien común, sus intereses y responden a procesos históricos y culturales determinados. En el segundo parcial aprendimos sobre cultura y sus dos aspectos, material e inmaterial. La cultura es parte de la sociedad y se refiere a todas aquellas manifestaciones materiales, espirituales e ideologías que representan una o varias personas y que se identifican como parte de un grupo de individuos. Los aspectos materiales de la cultura serían como zonas arqueológicas, obras de arte y hasta monumentos. Inmateriales serían las fechas conmemorativas y días festivos como el Día de Muertos. En el tercer y último parcial vimos el estudio de la cultura del acceso del derecho universal. Se habló de la riqueza natural indígena y de cómo erróneamente discriminamos o no valoramos a este grupo de personas a quienes conserva todavía las tradiciones y costumbres mucho antes de la colonización. Los discriminamos diciéndole de forma indios, cuando en realidad estas personas todavía siguen teniendo sus costumbres, sus riquezas, su economía, su sociedad, antes de que llegaran estas nuevas personas o estas nuevas eras. Ellos aún siguen teniendo ese plan de vida y para ellos es muy placentero. Gracias por su atención. Mi nombre es Michelle Montserrat Dimas Guzmán y soy alumna de tercer semestre del módulo 2, submódulo 1, que se llama Asistir al aseo personal, el sueño y el consumo de los alimentos de los niños y las niñas en centros de atención infantil, con el profesor Josué Hernández López. Como introducción a este primer parcial del semestre, vimos algunos conceptos básicos de higiene infantil, como por ejemplo aseo personal, limpieza e higiene. También las necesidades básicas y fisiológicas del infante y sus técnicas de higiene y aseo personal. Por ejemplo, el cambio de pañal, el lavado de manos y la higiene bucal. Y las medidas de seguridad durante el sueño y el descanso. Tenemos que supervisar con frecuencia la respiración y la temperatura del niño. En el segundo parcial dimos como introducción algunos conceptos básicos como por ejemplo nutrición, dieta correcta y desarrollo. También clasificamos los alimentos como alimentos energéticos, alimentos constructores y alimentos protectores. Y sus mitos y realidades que se han ido influenciando durante toda la historia por diferentes tipos de creencias. La pirámide de alimentación saludable, que se agrupa en familias atendiendo según sus características comunes. El plato del bien comer, que se divide en 3 grupos, que son verduras y frutas, cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal,
y algunos consejos para una dieta correcta. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Angélica Rodríguez Luqueño, de la materia Facilitar el desarrollo de las actividades del niño. En este video les mostraré todo lo que vimos en este semestre, donde revisamos diversas normas que nos dicen cómo deben de ser las instalaciones de una guardería. También revisamos la norma NTDGPC 001-2009 para estancias, guarderías y establecimientos que se encargan de la atención, el cuidado y el resguardo y enseñanzas de menores. En este plan se consideran las medidas preventivas y los conocimientos necesarios para actuar de manera organizada. Esta norma NTCPG 001-2009 dice que una guardería debe de estar por lo menos a 2 kilómetros de distancia de una gasolinera. También se recomienda marcar el contorno del espacio de restricción con pintura color amarillo. No deberán instalarse puestos ambulantes cerca de la puerta y deberán analizarse las condiciones de riesgo por alguna caída de objetos, tales como árboles, anuncios. En el caso de los muebles, deberán contar preferente con losa de concreto. Las reparaciones, canceles o muros deberán estar firmemente anclados. Los pisos deberán tener una continuidad y no deberán tener algún desprendimiento de material. Para la salida de emergencia solo debe de existir una. No deben tener cerraduras ni candados, lo mismo las puertas de cada una de las áreas. Deben de contar con extintores necesarios y en buenas condiciones, junto con el kit de primeros auxilios y el botiquín. En el caso de las cocinas, no deben de estar alejadas de los salones para evitar algún accidente. El mobiliario deberá estar libre de esquinas, alfiladas, astillas, clavos, junto con el área de juegos. Las salas de los lactantes deberán estar separadas de las cocinas y deberán estar cerca de la salida de emergencia. Y estas deberán tener sin obstrucción de escaleras o elevadores. Y por último, y lo más importante, deberán tener un punto de reunión donde haya riesgo de caerse algo. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Buenas tardes, soy María Fernanda Tellez Jimeno, alumna del tercer semestre, Grupo A, de la materia de canalizar al niño enfermo a instituciones acordes a su padecimiento para su atención oportuna. Hoy les hablaré de lo que vimos en este primer, segundo y tercer parcial. Bueno, en el primer parcial vimos lo de las enfermedades congénitas y hereditarias. ¿Qué es una enfermedad congénita? Es aquella que se manifiesta desde antes del nacimiento, como por ejemplo el síndrome de Down. ¿Qué es una enfermedad hereditaria? Son todas aquellas de origen genético, es decir, que se transmiten de generación en generación, como por ejemplo la miopía y el daltonismo. De este lado puse las enfermedades hereditarias y por este lado las congénitas. En el segundo parcial fueron enfermedades provocadas por agentes patógenos, como por ejemplo las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. También vimos la triada ecológica, que está conformada por agente causal, que se le denomina el factor que se encuentra en el medio ambiente. El huésped, que es aquel organismo que se alberga a otro en su interior. Y por último, el ambiente, que es el conjunto de factores biológicos que intervienen en el proceso infeccioso. Eso es lo que vimos en el segundo parcial. Y por último, en el tercer parcial, vimos las enfermedades oftalmológicas y enfermedades urogenitales y prevención de cada una de estas enfermedades. ¿Qué es una enfermedad oftalmológica? Es la especialidad médica que estudia las enfermedades del ojo y su tratamiento, incluyendo el globo ocular. Una de estas enfermedades más comunes es la conjuntivitis, la miopía y las cataratas. Las enfermedades urogenitales es la rama de la medicina relacionada con el tracto urinario en ambos sexos, es decir, que se refiere a los órganos urinarios y genitales. Eso es lo que vimos en el tercer parcial. Bueno, las enfermedades más comunes son el cáncer de vejiga, la uretritis y la citritis. Y pues acá están los de tercer parcial. Bueno,
En la labor que ejercemos como puericultistas es imprescindible conocer e identificar las patologías que se presentan con la mayor frecuencia en el infante, ya que es nuestro deber vigilar el crecimiento y desarrollo óptimo de los niños. Y al conocer la sintomatología de algunas patologías nos sirven para poder referir al niño por el especialista correspondiente para su atención oportuna. Y pues eso sería todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Aileen Campos de tercer semestre y les voy a hablar sobre las materias verificar la preparación de alimentos y servicio de alimentos. En este tercer semestre no solo aprendimos a atender a nuestro comensal y que se sienta como un rey en la mesa, sino también aprendimos sobre las técnicas de preparación de alimentos, así como los tipos de cortes, los tipos de cocciones y los tipos de diferentes establecimientos de alimentos. También es importante mencionar que hicimos a lo largo de nuestro semestre diversos tipos de platillos que nos enseñaron las técnicas de las cocciones de alimentos, pero también el charoleo y el emplatado. Fue muy importante tomar las técnicas vistas en clase porque gracias a esas no se nos quemó la comida y pudimos presentarlas de la mejor manera. También en servicio de alimentos aprendimos que es muy importante el servicio al comensal, ya que esto depende si nuestro comensal regresa o no al restaurante. También es muy importante mencionar que vimos los tipos de clientes, los tipos de banquetes y en qué momento podemos ocupar nuestros utensilios, cubiertos, loza. Fue también muy importante aprender sobre el lenguaje de los cubiertos y cómo estos son muy importantes a la hora de servir al comensal, ya que lo que habla el lenguaje de utensilios. Y también muy importante fue aprender sobre los diferentes tipos de banquetes. Esto lo vimos en nuestro módulo Supervisar la preparación de alimentos. Esto es muy importante ya que parte de nuestra calificación final es del servicio de banquetes. No solamente el servicio de banquetes preparado en la cocina y llevado a la práctica, sino también el cómo servir al comensal en un servicio de banquetes. También es muy importante mencionar algunos de los platillos que hemos hecho a lo largo de nuestro tercer semestre. Empezaremos con los primeros dos. Bueno, así que estos fueron nuestros temas más importantes de estos dos módulos que nos enseñaron bastante en este tercer semestre. Seguimos aprendiendo y mejorando cada día. Gracias.